Y es ciertamente claro para todos nosotros, hermanos, que Dios está actuando a través de esta pandemia, que es un juicio de Dios, ciertamente, que Dios ha hecho y movido todas las cosas, que es un juicio a causa del pecado del hombre, de nuestra sociedad en nuestra época. Y ciertamente, hermanos, que lo es. Pero lo que también es claro es que Dios, con las medidas que se han tomado en esta contingencia, también está disciplinando a su iglesia. Y como lo hemos estado expresando en semanas pasadas ya, ciertamente Dios está enviando juicio a las naciones, pero no podemos negar también que estas circunstancias también son una disciplina para la iglesia. Son una disciplina para nosotros, hermanos, pues nosotros también a través del confinamiento estamos siendo disciplinados. La iglesia también ha pecado contra Dios. No solo ha sido el mundo incrédulo, también la iglesia se ha rebelado contra su Señor. Y aunque cada iglesia local en diferente medida ha manchado el santuario espiritual, así como los hijos de Elí. Y ciertamente, hermanos, no podemos decir que no hemos pecado contra Dios y que en diferente medida hemos actuado como los hijos de Elí, manchando, hermanos, el santuario del Señor. Y como el rey Usías, también la iglesia tuvo que ser echada rápidamente fuera del templo para que no se contaminase más el lugar santo con su pecado. Como aquella ocasión en la que el rey tomó el incensario y quiso hacer algo que Dios no mandó, y desobedeciendo a Dios en orgullo y soberbia, Dios le envió lepra, símbolo del pecado, y entonces se apresuraron a sacarlo del santuario, pues, hermanos, no debía estar en el lugar santo. Así el Señor nos ha impedido justamente el acceso a su santuario, a las reuniones de su pueblo. Y como dijo otro pastor, nos ha encerrado en casa, como una especie de arresto domiciliario, hasta que lloremos y lamentemos nuestro pecado y nos volvamos en arrepentimiento. Porque, hermanos, no podemos decir que no hemos pecado, porque el hecho de que hayan venido todas estas cosas y que hayan también afectado a la iglesia, esto, hermanos, también es una señal clara, como veremos enseguida, de que hemos pecado ciertamente contra Dios. Y que Dios, en su justicia y en su santidad, nos ha apartado de su casa y nos ha encerrado en la nuestra, hasta que entendamos, volvamos en sí, lloremos y lamentemos nuestro pecado. Pues nuestro castigo no solo nos ha impedido el acceso a su casa, sino también a su adoración corporativa, y nos ha impedido la delicia de la comunión con su pueblo. Nos ha retirado el buen óleo sobre la cabeza, el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, de la comunión con los santos. Y ahora, ¿cómo vamos a salir de esto? ¿Qué debemos hacer ahora en esta situación? ¿Recitaremos el Salmo 23 como algunos lo hacen?
Tomaremos el Salmo 91 y empezaremos a declarar que caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra y a nosotros no nos llegará nada. O diremos, como dicen algunos, que en medio de estas circunstancias lo que el mundo necesita es un mensaje de esperanza. ¿Qué debemos hacer en medio de esta situación? Alentarnos unos a otros con palabras de esperanza, diciéndonos, ya pasará, tranquilícense, tomando promesas o supuestas promesas de versículos fuera de contexto para decir que todo mundo será afectado menos los cristianos, para alentarnos falsamente en el juicio que Dios ha dado. Y después de lo que hemos hecho, ¿necesitamos esperanza como dice el mundo que debemos tener? Pues no solo nuestras autoridades han propuesto que se deba estar hablando sobre la esperanza y dando mensajes de esperanza a la nación y a la sociedad, sino que en muchas congregaciones también se ha adoptado esta medida y han buscado, hermanos, dar mensajes de esperanza. Pero ¿necesitamos esperanza en este momento? No, hermanos. Lo que necesitamos es arrepentirnos. Y esto es lo que nos enseña la Escritura en la segunda epístola, el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 7, del versículo 11 al 15. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 11 al 15. Nuestro versículo es el versículo 14, pero vamos a leer un poco el contexto para que veamos cómo el Señor está tratando y en medio de qué el Señor nos está hablando estas cosas. Dice el versículo 11: terminó pues Salomón la casa del Señor y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa del Señor y en su propia casa fue prosperado. Y apareció el Señor a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, dice el 14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Hasta allí, hermanos. Como ustedes se acaban de dar cuenta, Salomón acaba de construir el primer templo de Jerusalén para el Señor, y acaba de construir también su casa, y ha orado al Señor y ha hecho ya la dedicación de este templo. Y la Escritura nos dice que luego Dios se le aparece, y entonces Dios habla con él también de la misma forma que él oró al Señor. Y si ustedes se dan cuenta, hermanos, en las palabras que nuestro Señor le dice en el versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Noten ustedes, hermanos, que Dios conoce nuestra condición, y Él sabe que invariablemente volveremos al pecado.
y en su gran amor y bondad nos instruye de antemano lo que debemos hacer cuando estas cosas lleguen. Pues hermanos, en este momento es un momento de gozo y de alegría, puesto que si ustedes leen luego en su casa el contexto de una forma más amplia, se van a dar cuenta que cuando Salomón termina de construir el templo, hay un grande gozo y un grande júbilo, y se sacrifican muchísimos animales para gloria del Señor. Y dice la Escritura que la gloria de Dios llena ese lugar de tal manera que aún los sacerdotes no pueden acceder al lugar santo, porque la gloria del Señor está allí. Es decir, es un momento de gran bendición, es un momento en donde el rostro y el favor de Dios están manifestándose hacia su pueblo. Pero es en este momento, hermanos, cuando Dios dice estas cosas. ¿Por qué? Porque el Señor conoce nuestra condición y sabe que en determinado momento habremos de apartarnos también de Él. No debemos dejar de notar, pues, que cada una de las calamidades de las que el Señor advierte que sobrevendrían serían a causa del pecado del pueblo. Así como lo expresa claramente el pasaje paralelo en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 6, en el versículo 24 y 26 y 36. Se los voy a leer. Este es el texto paralelo, hermanos, de este pasaje que nosotros leímos. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo, dice el 24, por haber prevaricado contra mí. Aquí nos está diciendo el Señor, hermanos, que la razón por la que la derrota del pueblo vendría sería porque han prevaricado contra Él. Nos dice el verso 26 también, si los cielos se cerraren y no hubiese lluvia por haber pecado contra ti. Dice otra vez, hermanos, este texto. Esto es la razón de que los cielos se cierran y no hay lluvias. ¿Y esto en qué afecta? Afecta esto en la economía, hermanos. No hay siembra, no hay cosecha. Entonces hay necesidad y hay hambruna. ¿Por qué sucede todo esto? Nos dice el verso 26, por haber pecado contra ti. Y dice el verso 36 también, si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos para que los tomaren y los llevaran cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca. Noten, hermanos, que la razón de todas estas aflicciones y de todas estas congojas es el pecado. Si pecaren contra ti, dice la Escritura. Así pues, hermanos, el Señor está preveyendo que la nación ha de pecar y que también nos está enseñando que la razón, hermanos, de las calamidades es el pecado. De la misma manera, así pues, hermanos, nos demos cuenta nosotros que lo que está ocurriendo en nuestra sociedad y en la iglesia actual no es obra de la casualidad. También, hermanos, el pecado seguramente nos ha traído estas cosas y no podemos nosotros deslindarnos de él. No podemos decir, yo no pequé, no hice nada. Esto solamente ha venido por otras razones o causas. No, hermanos. De la misma manera como no es esperanza ni evangelio aquel mensaje de Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti, así no podremos hablar de esperanza en la inconsciencia del pecado.
Pues les decía hace un momento que existen personas que piensan que es un momento de hablar de esperanza, que estos son momentos de hablar de ánimo, de recobrar fuerzas. Pero de la misma forma, como no es esperanza ni evangelio aquel mensaje de que Dios tiene un plan maravilloso para ti, así tampoco, hermanos, podemos hablar de esperanza cuando no hay una conciencia de pecado. ¿Por qué es que señalamos que esa frase, ese mensaje pseudoevangelístico de Dios tiene un plan maravilloso para ti, no es evangelio y no es esperanza en ninguna forma y no es buenas nuevas, porque no está llevando al hombre al reconocimiento de su pecado para que entonces entienda su condición y a continuación las buenas nuevas sean buenas nuevas? Porque ya hemos dicho en otras ocasiones que el hombre, cuando no se le redarguye de su pecado, él siente que no está pecando, él siente que no ha hecho nada malo, que no tiene nada de qué arrepentirse. Y luego ustedes llegan y le dicen, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Va a decir, oh, pues ya se estaba tardando porque yo la verdad es que he hecho mucho por él. ¿Sí me explico? De esta forma, hermanos, no es momento de hablar de esperanza ni para el mundo ni para la iglesia, si no hay una conciencia de pecado previa. Cuánto mal hacen los padres que dan refugio y consuelo a los hijos que acaban de ser disciplinados por su otro cónyuge. Así lo mismo hacen los que ofrecen liberación y beneficios a los que aún están rebeldes en prisión de maldad. Sí, de la misma forma en que los padres hacen mucho mal a sus hijos, cuando el papá ha disciplinado al hijo o a la hija y luego la hija corre con la mamá o llorando y dice, mamá, mira, mi papá me dijo, me hizo, y la mamá, ay, pobrecita, mira, y lo abraza, ay, y lo acaricia, cálmate, mira, esto ya va a pasar. ¿Y qué está haciendo? Le está haciendo un gran mal a su hijo, le está endureciendo en el pecado, además de estar rompiendo la autoridad de su cónyuge y de ellos dos como padres. De la misma forma se hace mal cuando se ofrece liberación y beneficios a los que todavía están ahí rebeldes en prisión de maldad. Y se piensa que entonces la oferta libre del Evangelio es sencillamente llegar a la prisión aún a aquellos que todavía están dispuestos a seguir haciendo su maldad, aquellos que todavía aman su pecado y están rebeldes contra Dios, y llegar y decirles, ¿te has arrepentido? No, pues sí me siento medio mal. Está bien, con eso vente, vamos para afuera de la cárcel. Es absolutamente indispensable que el receptor del castigo, hermanos, vuelva en sí para entonces aspirar a la esperanza, si es que se arrepiente. Antes de que le demos esperanza, primero tiene que volver en sí. Primero tiene que volver en sí y reconocer su pecado, pues eso es lo que nos dice allí mismo el texto paralelo que les decía en 2 de Crónicas, capítulo 6, versículo 37, y nos dice, y ellos volvieron en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos. Dice el Señor, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad y dijeren, pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. Noten, hermanos, que antes de que esta esperanza sea dada, esa promesa de liberación sea dada, primero ellos deben volver en sí. Primero el mundo, en este caso, debe volver en sí y debe decir, pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho, antes de que nosotros estemos diciendo, Señor, quita ya esta pandemia, quita todo esto,
quítanos el juicio que has enviado. La Escritura nos enseña que primero hay que volver en sí. Y noten que es necesario volver en sí, pues. ¿Pero qué es volver en sí? Bueno, hermanos, en primer lugar, démonos cuenta que la frase por sí misma nos expresa un estado de inconsciencia espiritual. ¿Por qué hay que volver en sí? Porque antes no estaba en sí. Es como cuando una persona está ebria, cuando una persona está bajo el influjo de alguna droga o algún estupefaciente que le impide estar en sus 5 sentidos. Cuando todo esto ha pasado, esa persona vuelve en sí. Está ahora sí en sus 5 sentidos y consciente de lo que está ocurriendo a su alrededor. Y en ese sentido, hermanos, el volver en sí, primeramente nos está expresando que existe un estado de inconsciencia espiritual, que el hombre no está consciente de lo que hizo, que no está consciente de su pecado, que no está consciente de su maldad y de que su maldad le ha traído este mal que está viviendo. Piensa que es cuestión de la suerte o que es una injusticia o que cualquier otra cosa, pero menos pensar que es su pecado y es su maldad lo que le ha traído este mal. El somnífero del mundo le ha adormecido. La anestesia del pecado le ha insensibilizado para darse cuenta que es su pecado lo que le ha traído este mal. Y es desafortunadamente, hermanos, el dolor del castigo lo único que tiene la gracia de hacerle volver en sí. Desafortunadamente, hermanos, a causa de nuestra condición caída, lo único que nos hace volver en sí es el dolor del castigo. Pues noten, hermanos, que según nuestro verso nos dice: y ellos volvieron en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos. Esto es que el dolor y el efecto de la cautividad les hará volver en sí y decir: entonces pecamos y hemos hecho inicuamente delante de Dios. Y hermanos, al volver en sí, entonces el hombre tendrá que reconocer que ha pecado. Ahora, a causa del dolor de la aflicción, entonces reconozca, después de ser zarandeado por el dolor, por la aflicción, y diga: ciertamente hemos pecado contra Dios. Entonces, y no es sino hasta entonces, cuando ha vuelto en sí, que es capaz de humillarse. Pues ya nos decía nuestro verso ahí en la segunda de Crónicas 7:14, el texto que leímos al principio: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Pero para que el pueblo pueda humillarse, tiene que pasar todo esto. ¿Me explico? Darse cuenta de que el castigo y el juicio viene a causa del pecado. Volver en sí y reconocerlo, porque es hasta entonces que será capaz de poder humillarse. Y la respuesta correcta, hermanos, al juicio de Dios no es revigorizarse, sino humillarse. La respuesta correcta al reconocer que esto es un juicio de Dios no es revigorizarnos, animarnos unos a otros, dar mensajes de esperanza y sentirnos fuertes.
sino al contrario. La respuesta correcta al reconocer el juicio de Dios es humillarse. Es poner el rostro en el polvo y callar. Y esta expresión de poner el rostro en el polvo, hermanos, nos arroja la figura de aquella persona que se postra en tierra y pone su frente y su nariz y su boca en la tierra, en humillación delante del Señor. Y callar en el sentido de dejar de defenderse, y callar en el sentido de dejar de pensar que son las circunstancias o que es cualquier cosa. Callar en el sentido de dejar de señalar a los demás como causa de lo que esté ocurriendo o lo que nos esté ocurriendo. Poner el rostro en el polvo y callar. Eso es humillarse. Es andar en polvo y ceniza espirituales. Recuerden ustedes, hermanos, cómo en la tierra de Israel, aquellas personas cuando se humillaban, dice la Escritura que esparcían polvo y ceniza sobre su cabeza y algunos rasgaban también sus vestidos. Y esto como señal de duelo, como señal de luto, como señal de dolor, como señal de aflicción. Recuerden ustedes también que cuando el libro de la ley se había perdido y es hallado luego por aquellos sacerdotes, es leída delante del rey y el rey se rasga los vestidos en señal de indignación, de dolor, de contrición de pecado, y pone polvo y ceniza sobre su cabeza y anda en sacos de ceniza. ¿Y qué hace Dios cuando observa eso? Dios se agrada del tipo de saco que se puso, o del tipo de ceniza, o porque se ha puesto mucha o poca ceniza. No, del corazón que lo llevó a humillarse de esa forma. Porque no es que Dios se agrada de que rompamos las ropas. Lo que Dios se agrada es del corazón, que en el relato de Lucas se golpeaba el pecho, se golpeaba a sí mismo, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Aquel no se golpea, pero rasga su ropa en indignación, en vergüenza y en dolor de lo que ha hecho. Humillarse bajo la poderosa mano de Dios es humillarse bajo el juicio o castigo de Dios, hermanos. Hemos oído muchas veces ese texto de humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuere tiempo, ¿se acuerdan? Pero hermanos, humillarse bajo la poderosa mano de Dios significa que nosotros nos humillemos bajo el juicio de la mano de Dios. Ha sido Dios el que ha mandado ese juicio, ha sido Dios el que ha mandado ese castigo, y lo que nos corresponde no es preguntar qué hice para merecer esto, sino humillarnos delante de Él, sino andar en polvo y ceniza reconociendo que de verdad hemos pecado. Pues damos gloria a Dios, hermanos, cuando reconocemos que el juicio y el castigo que nos ha venido es a causa de nosotros, de nuestro pecado, y que Dios no es injusto en ninguna manera. Y así humillarse bajo la poderosa mano de Dios, pues es humillarnos bajo el castigo de Dios, reconociendo nuestro pecado y nuestra indignidad. Y hermanos, y únicamente este es el único buen camino a la salvación, a la liberación. Ya nos lo dijo el Señor en nuestro texto. Cuando todas estas cosas vinieren, dice el Señor,
y se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se volvieren de sus malos caminos, entonces yo oiré. Ahí nos está señalando el Señor el camino para salir de esta situación, el camino para salir de este castigo y de este juicio. Humíllense, dice el Señor. Notemos cómo esta humillación es también, hermanos, un acto de la voluntad por la influencia del Espíritu de Dios. Por ello nos dice el apóstol Santiago en Santiago capítulo 4, versículo 8 al 10, nos dice también: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Y cómo vamos a hacer esto, hermano apóstol Santiago? Dice el versículo 9: afligíos y lamentad, y llorad, vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. En el contexto, el apóstol nos viene diciendo desde el versículo 4: oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Ustedes se han enemistado contra Dios, y por eso Dios no escucha sus oraciones, por eso piden y no reciben, porque piden mal. Por eso han venido todas estas cosas. Ahora lo que tienen que hacer, dice Santiago: afligíos y lamentad, lloren, y vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor. Así que debemos, hermanos, pues, como iglesia y como individuos, reconocer y lamentar, porque no hemos pecado contra Dios y hemos traído nuestros pecados a la iglesia sin arrepentimiento. Hermanos, como iglesia y como miembros en lo individual, debemos llorar y lamentar nuestro pecado. Debemos lamentarnos, puesto que ¿no es acaso que hemos pecado contra Dios? ¿No es acaso que hemos seguido llevando nuestros pecados sin arrepentimiento a la casa de Dios? Debemos llorar porque no hemos pecado como si Él no estuviera presente. Y aún más, también hemos pecado en su iglesia. Hemos menospreciado su presencia en las reuniones de sus santos. Debemos llorar y lamentar por ello, hermanos, porque hemos menospreciado su santa iglesia y hemos menospreciado su presencia y las reuniones de sus santos. Y debemos temblar con lamento, porque si hemos hecho esto, entonces no hemos actuado también como los hijos de Elí, menospreciando a Dios y las cosas santas. ¿Qué hicieron los hijos de Elí, hermanos? Recuérdenlo. Estaban los dos hijos de Elí pecando contra el Señor, tomando de las ofrendas que el pueblo llevaba al Señor conforme a su designio y no conforme a la ley de Dios. Y además mentían, pecaban y adulteraban en la misma casa de Dios. Estaban, hermanos, jugando con las cosas santísimas de Dios, en la presencia misma de Dios, en el templo, en aquel tiempo. ¿Y qué hizo el Señor con ellos? Recordarán ustedes que viene una guerra. ¿Y será que Dios no estaba en control de esa guerra? Al contrario, hermanos,
En la providencia de Dios vino una guerra. Entonces tomaron el arca y la llevaron los hijos de Elí a la batalla, y allá Dios envió su juicio y los dos murieron. ¿No merecemos entonces nosotros todo este juicio de Dios? ¿No merecemos nosotros como sociedad todo este juicio y esta pandemia que Dios está enviando? ¿No merecemos entonces nosotros como iglesia este castigo que Dios nos ha impuesto, este arresto domiciliario que Dios nos ha impuesto hasta el día de hoy? ¿No debimos haber sido consumidos como los hijos de Aarón o como los hijos de Elí? Oh, claro, hermano, puesto que nosotros estábamos tratando con las cosas santas y aquellos incrédulos no han metido su mano, ni su dedo, ni la cuchara en las cosas santas. Nosotros sí. Nosotros estamos en el santuario, nosotros estamos en las cosas santas y en la presencia misma de Dios. Ellos están afuera del tabernáculo. Miren pues, hermanos, la grande misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. Oh, qué misericordioso ha sido el Señor, pues no nos ha consumido como debiera suceder. Por eso dice la Escritura que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Y la humillación implica entonces reconocimiento y confesión de nuestros pecados. Así que humillémonos, hermanos, delante del Señor. Humillémonos, hermanos, y reconozcamos nuestros graves pecados en una verdadera contrición de espíritu. ¿Y qué es una verdadera contrición de espíritu? Una convicción total, completa, de que de verdad he pecado contra Dios. Ese aborrecimiento de mí mismo, de mi persona, de mis acciones, esa condenación sobre mí mismo, sobre lo que yo he hecho de manera personal, delante del tabernáculo mismo, del altar mismo de Dios. Amado hermano, si Dios ha cargado tu corazón con humillación, no te deshagas del espíritu contrito con facilidad. No lo eches de ti fácilmente. No entres en casa de alegría. No procures la fiesta, porque eso no solo no te llevará en el camino en el que el Señor quiere llevarnos para darnos liberación, sino que eso te endurecerá para que no te arrepientas. Si en vez de humillarnos delante del Señor reconociendo nuestro pecado y postrarnos y poner nuestro rostro en tierra, empezamos a excusarnos, a defendernos o andamos buscando no sentirnos mal. Andamos buscando no sentir esa culpa. Estamos buscando con qué liberarnos de la carga, de la culpa, del pecado. Entonces nuestro corazón se puede endurecer. Y entre más tiempo dejemos pasar, hermanos, sin arrepentirnos, podemos endurecernos. Porque es cuando está la carga del pecado, esa contrición del pecado, cuando podemos ver en una forma más correcta la maldad, la fealdad y la suciedad de nuestro pecado. Pero a medida que nosotros vamos abandonando ese espíritu contrito y entramos en casa de alegría y vamos de fiesta, entonces se va de nuestra mente y de nuestras emociones aún la impresión de lo
horrible y grotesco del pecado, y entonces comenzamos a verlo como algo que no era tan grave. Y entonces eso ya no nos conducirá al arrepentimiento. Pues luego de la humillación y la contrición de espíritu, hermanos, debe haber arrepentimiento. Ya lo dice nuestro texto, que dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual es invocado mi nombre, y luego nos dice: y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Esto es que después de la humillación, después de la contrición de espíritu, debe de haber una búsqueda del rostro del Señor y arrepentimiento. El texto paralelo de 2 de Crónicas capítulo 6 en el versículo 38 dice: si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad. No solo hay que humillarnos, no solo hay que reconocer nuestro pecado, hay ahora, hermanos, que convertirnos. Esa humillación debe llevarnos a la oración y a la búsqueda del favor de Dios. La humillación, hermanos, debe llevarnos a la oración y a la búsqueda del favor de Dios, del rostro de Dios. Porque ¿qué es eso de buscar el rostro de Dios? Querer ver una imagen en nuestra mente o en los sueños o en el momento de la oración. No, hermanos, buscar el rostro de Dios es buscar el favor de Dios. Esto es buscar que Dios antes estaba dándonos la espalda y estaba enojado con nosotros por nuestro pecado, y ahora buscar que Él vuelva su rostro hacia nosotros. En aquella bendición conocida como la bendición sacerdotal, se decía que Dios alce a ti su rostro, o es decir, que Dios te muestre su rostro, y en ese sentido, en contraste con mostrarte las espaldas de indignación, de molestia o de enojo. Pues cuando Dios ha enviado su castigo, cuando Dios ha enviado, hermanos, el juicio, está mostrando su molestia, su indignación y su enojo para con el pecado y el hombre pecador. Y ahora, luego de la humillación, esa humillación entonces debe llevarnos a buscar que el Señor vuelva su rostro de amor, de benevolencia para con nosotros. ¿Y cómo va a volver Él su rostro de amor y de benevolencia? Hermanos, no hay otra forma que con el arrepentimiento. ¿Cómo se sucederá que el rostro de Dios se vuelva después de haber estado molesto con el pecador? A través del arrepentimiento. Un componente esencial en todo este proceso para que Dios dé libertad y liberación es el arrepentimiento. Sin ese arrepentimiento, hermanos, no hay camino más allá. Nos dice el comentarista Matthew Henry: se está requiriendo arrepentimiento, oración y reforma de la nación completa. Dios espera que su pueblo, quien es llamado de su nombre, si han deshonrado su nombre por su iniquidad, deberían honrarlo aceptando el castigo de su iniquidad, nos dice el comentarista. Ellos deben humillarse a sí mismos bajo su mano y deben orar por la remoción del juicio y deben buscar el rostro y el favor de Dios. Y esto no podrá suceder a menos que ellos se vuelvan de sus malvados caminos y vuelvan a Dios contra quien se rebelaron, nos dice el comentarista. Así pues, hermanos,
no podrá este rostro de Dios volverse en favor ni de la sociedad ni de su pueblo si no hay arrepentimiento. Debe haber arrepentimiento. Esto es un volverse de sus malos caminos, un tomar resoluciones y emprender el camino de regreso a Dios. De otra forma no puede haber esperanza, y no debemos dar esperanza ni tenerla si no hay arrepentimiento. Pues la esperanza sin arrepentimiento es vana e infructuosa. La esperanza sin arrepentimiento puede también llevar al endurecimiento. La esperanza sin arrepentimiento al final también es un engaño mortal. Porque le dimos esperanza a uno que ya tenía sentencia de muerte. Y le dijimos, si tú te tomas esta pastilla de chocolate, mañana vas a amanecer bien. Pero ya se había dictaminado la hora de su muerte, hermanos. No, primero debe haber arrepentimiento para que pueda entonces haber esperanza. Esto es que tienes que tomar resoluciones sobre tu vida. ¿Resoluciones de qué? Bueno, tienes que tomar resoluciones como cambiar de rutina, si es que esta rutina que llevabas te llevó al pecado del que ahora Dios te está castigando. Debes tomar resoluciones sobre tu vida y tal vez cambiar de actividades. Antes te gustaba ir a tal lugar o hacer tal cosa, pero te has dado cuenta de que eso ha constituido el pecado, o te ha llevado, te ha arrastrado al pecado del que ahora estás sufriendo el castigo. Tienes que cambiar de actividades. Eso es arrepentirse, tomar resoluciones, dejar de hacer esas cosas. Si es necesario, tendrás que modificar horarios. Si, por decir, el hecho de no dormir temprano o a una buena hora te estaba llevando a seguir entreteniéndote en el pecado, en la internet o en cualquier otra cosa, tienes que modificar horarios. Eso es tomar resoluciones, eso es arrepentirse. Tendrás tal vez que cerrar cuentas. Y estamos hablando todavía de los medios de la internet. Tal vez tendrás que cerrar muchas de esas cosas. Tendrás que abandonar amistades. Y esto en cualquier área, ya sea de manera virtual o de manera personal. Si estas amistades te han llevado al pecado, han contaminado tu mente o de manera sutil te han hecho ver el pecado menos pecaminoso, que como la Biblia dice, tienes que abandonar esas amistades. Tienes que cambiar de forma de vestir si es que esto te ha llevado también al pecado o a otros al pecado. Tienes que cambiar la forma de relacionarte con otros, para bien o para mal. Puesto que la forma de relacionarte con otras personas pudo ser la raíz o el conducto o el canal hacia el pecado. Esa forma cortés o amable con quien no debemos darle toda esa confianza, o como en el caso de los mundanos. Y para bien, hermanos, tenemos que cambiar la forma también de relacionarnos con nuestros hermanos.
y de tener cada vez mayor amor y preocupación por ellos. Debemos tomar la resolución de cuidar nuestras palabras, de cuidar nuestro tono y volumen de voz en nuestro hogar, con nuestros padres, con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros hermanos. Tenemos que tomar la resolución de mortificar nuestro orgullo. Eso es arrepentimiento, hermanos. Tomar la resolución de mortificar nuestro temor a los hombres, de mortificar nuestra apatía y cada uno de los pecados dominantes en nosotros. Pues la mayoría de nosotros, hermanos, por la gracia de Dios y por el testimonio de la Escritura, podemos identificar cuáles son nuestros pecados dominantes. Hace un tiempo, cuando hablábamos sobre el pecado y la tentación, les recomendábamos, hagan una lista de cuáles son los pecados más dominantes y empecemos a trabajar o a mortificarlos a ellos. Y veamos, hermanos, por último, la disposición benévola y misericordiosa de Dios, que se hace manifiesta en la instrucción sobre qué hacer cuando su pueblo se encuentra en medio del juicio y del castigo a causa de sus pecados. Noten que dice el final del versículo 14: entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y en el texto paralelo también dice en 2 de Crónicas 6, versículo 39, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Cuán maravilloso es Dios, hermanos, que desde el principio ha estado dispuesto a perdonar. Y que aún antes de que el pecado se manifestase, Él estaba dispuesto a perdonar. ¿Qué cosa tan asombrosa es eso? ¿Se dan cuenta? Como les decía al principio, esta es una situación de gozo. El pueblo está gozoso, el rostro de Dios está alegre, está el favor de Dios con el pueblo, y es en ese momento cuando Dios les dice: si ustedes se humillan, yo los perdonaré. Si ustedes se humillan y se arrepienten, yo los perdonaré. Qué maravilloso es Dios, hermanos, pues antes de que pecaran, Él ya estaba dispuesto a perdonarlos. Es más, el castigo mismo no es otra cosa que una prueba de su amor. El castigo mismo no es otra cosa que una prueba de su amor y su misericordia. Pues, ¿por qué nos ha castigado? Porque no quiere desecharnos. ¿Por qué nos ha castigado? Porque no quiere nuestra muerte. Eso es lo que dice Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Diles: vivo yo, dice Dios el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y luego llama el Señor y dice: volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Dice el Señor: yo no quiero la muerte del que muere. Yo no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva, que se arrepienta, que se humille y que viva. Por eso, dice el Señor, por eso le estoy castigando. Porque no quiero que muera, no quiero que se pierda, que perezca en su pecado, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y cuán maravillosas palabras dice a continuación el Señor. Dice: volveos de vuestros malos caminos.
¿por qué moriréis?, dice el Señor. Así, hermanos, debemos pues reconocer nuestro pecado, debemos humillarnos delante del Señor en reconocimiento de nuestro pecado, de nuestra maldad, de aquellas actividades, de aquellas cosas, costumbres o prácticas que nos condujeron al pecado, que nos condujeron a esa situación tibia o fría delante del Señor. Alguno podrá decir: yo sí puedo reconocer que ya no tengo ese fervor que tenía, no sé, el año pasado, ya no tengo ese fervor que tenía en tal etapa de mi vida cristiana. Hermanos, debemos arrepentirnos, pues eso es una señal de que necesitamos arrepentirnos, de que hay pecado allí del cual debemos arrepentirnos, de que hemos tal vez dado entrada al mundo, a nuestro corazón, y el mundo nos ha vendido su idea de que el pecado no es tan malo, de que nos ha adormecido con el somnífero del mundo o con la anestesia del pecado. Reconozcamos pues, hermanos, nuestra condición y clamemos al Señor por perdón, y que su rostro, hermanos, se vuelva en favor de su pueblo y tenga misericordia de nosotros. Oremos, hermanos, al Señor.